Ok, entonces, para dar inicio, como les comentaba, lo que tenemos en la agenda para este webinar es, primero, validar los objetivos de este tema puntualmente, ¿verdad? Los niveles de complejidad en la segmentación de los factores que vamos a ponderar. Esos factores, para poder ponderarlos, vamos a crear distintos tipos de preguntas, ¿sí? Entonces vamos a ver las distintas preguntas que se pueden configurar dentro del sistema. También la terminología que maneja Zapariba para la ponderación de factores. Hay ciertos campos que debemos completar para poder ejecutar este proceso y para eso es muy importante que conozcamos para qué sirve cada uno de ellos. Asimismo, vamos a validar también cómo trasladar una calificación subjetiva a una objetiva. ¿A qué nos referimos con esto? A trasladar todo lo que, o lo máximo posible, que sería calificado por un usuario para que sea calificado automáticamente por el sistema, ¿sí? El objetivo es volver el proceso lo menos subjetivo posible e ir trasladándolo a la objetividad. También los tipos de factores, ¿verdad? Los tipos de calificación de estos factores, como les mencionaba, puede ser automáticamente esa calificación por el sistema o manualmente por los usuarios. Esto significa que la calificación automática del sistema va a ser objetiva y porque ya va a estar parametrizada, mientras que la calificación manual de los usuarios va a ser subjetiva. También qué criterios de ponderación podemos utilizar y cómo podemos validar que la forma en que ponderamos en el sistema haya sido la correcta para poder realizar esta validación previo a la publicación de un evento. Y finalmente, las recomendaciones que se harían a los usuarios al momento de incurrir en esta práctica, ¿verdad? Entonces, entre los objetivos, primero, tenemos el más importante, que es tratar de trasladar todas las negociaciones o la mayor cantidad posible de negociaciones tradicionales que se realizan hoy por hoy vía correo electrónico o face to face hacia un enfoque más objetivo. Al decir más objetivo me refiero a que adicional a que tenga que haber la menor cantidad de intervención por parte de los usuarios, también sea un enfoque estratégico para volver la negociación más atractiva tanto para los compradores como para los proveedores y así tratar de obtener la mayor cantidad de beneficios posible, tanto económicos como adicionales al precio. También tenemos como objetivo evaluar los factores adicionales al precio para la toma de decisión de adjudicación, es decir, contemplar todos los criterios que tengan que ver con el tercer punto, que es garantizar la calidad técnica y de servicio que ofrecen los proveedores. Así nos aseguramos de que lo barato a la larga nos salga caro, ¿verdad? Y finalmente, ofrecer a los proveedores un proceso transparente y en igualdad de condiciones en el cual puedan competir, porque muchas veces lo que pasa es de que hay proveedores que argumentan que sus precios son más caros o superiores a los de la competencia, eh, indicando o argumentando que es porque la calidad que ellos ofrecen o los beneficios que ellos ofrecen son mayores, ¿sí? Entonces, al momento de evaluar estos factores, estamos volviendo la negociación más estratégica, no nos estamos enfocando únicamente en el precio y estamos dando oportunidad a que los proveedores que indican que tienen mejores aspectos a nivel cualitativo o técnico o de servicio puedan demostrarlo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los niveles de complejidad, ¿a qué nos referimos con complejidad? Que dentro del sistema Zapariba, la ponderación se realiza a nivel de las secciones. Si ustedes ya son usuarios de Zapariba, recordarán que las secciones son elementos que podemos configurar en el contenido de un evento y que nos van a permitir crear texto informativo. Las secciones no van a solicitar ningún tipo de información al cliente, sino simplemente sirven para
organizar la información. Entonces, básicamente, las preguntas van a ir contenidas dentro de estas secciones para poder ser ponderadas. Y a mayor número de secciones creadas dentro del contenido del evento, vamos a poder hacer una mayor segmentación de preguntas y por consiguiente la complejidad va a ir subiendo poco a poco para ponderar esas preguntas o esos factores adicionales al precio. Un aspecto importante es de que si tienen preguntas a lo largo de este webinar, las vayan anotando para que al final tengamos un espacio para resolución de consultas, ¿verdad? Esas consultas al final de la presentación y de la demostración en el sistema, las vamos a solicitar por medio del chat y yo las voy a ir respondiendo. Muchas gracias. Y finalmente, el número de secciones que vayan a incluir en el contenido del evento y que por consiguiente van a generar mayor complejidad, van a quedar al criterio de cada propietario del evento. Puede ser que hagamos una configuración lo menos compleja posible, es decir, con muy pocas secciones, mientras que podemos hacer una lo más organizada posible, segmentando todos los rubros y por consiguiente eso va a involucrar mayor atención de nuestra parte al momento de ponderar esos factores. Al decir complejidad no me refiero que va a ser mucho más difícil, sino me refiero a que vamos a tener que poner un poquito más de atención al momento de realizar la ponderación porque la vamos a tener que ir segmentando más a detalle conforme vayamos creando más secciones. Continuando con el contenido, vamos a ver los tipos de preguntas que se pueden configurar dentro del sistema, ¿sí? A manera de solicitar información adicional al precio a los proveedores. Las preguntas son campos dentro del sistema SAP Ariba que nos van a permitir solicitar información de todo tipo de índole a los proveedores, exceptuando precio. Es decir, las preguntas no sirven o no se utilizan para solicitar información económica o precios. Para eso tenemos los campos de artículos en línea o lotes, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en el tema de las preguntas para evaluar los factores adicionales al precio. ¿Qué tipo de preguntas tenemos? Tenemos de dos tipos. Preguntas que pueden ser de respuesta abierta y cerrada. Las preguntas de respuesta abierta van a solicitar información de texto libre al proveedor. Es decir, que éste va a poder escribir el texto que él desee como respuesta. Entre los ejemplos que tenemos de tipos de respuesta que se le pueden parametrizar a las preguntas en el sistema Ariba, tenemos las que son bajo el tipo de respuesta de texto de una sola línea, es decir, un campo con caracteres limitados para poder brindar una respuesta o escribir un texto. También tenemos el texto de varias líneas, el cual va a ofrecer un campo mucho más amplio a los proveedores para que puedan brindar una mayor explicación de su respuesta. Y también tendríamos las respuestas que van a solicitar adjuntos por parte de los proveedores. ¿Por qué los adjuntos también entran como una respuesta abierta? Porque en los adjuntos un proveedor puede cargar un documento de Word, PDF, Excel, y dentro de ese documento va a ser libre de escribir el texto que él desee. Mientras las preguntas de respuesta cerrada van a solicitar información de igual manera, pero el proveedor no va a tener la libertad de escribir el texto que él desee como respuesta. En este caso, el propietario es quien proporciona una lista de opciones que los proveedores van a poder elegir como respuesta. Entonces, como el propietario del proyecto le va a estar dando un listado limitado de opciones, el proveedor va a tener que apegarse a una de ellas. Entre los ejemplos que tenemos de este tipo de preguntas, tenemos las preguntas que pueden tener como posible respuesta un listado de opciones en la cual los proveedores van a poder elegir una única respuesta. Y también vamos a tener preguntas que van a desplegar un listado de opciones, pero el proveedor va a poder elegir múltiples respuestas, es decir, más de una.
Y finalmente también tenemos las preguntas de respuesta de sí o no, en la cual los proveedores van a tener dos opciones, ¿verdad? Pasando a lo que es la terminología que se usa en el sistema para poder establecer la ponderación de estos factores, tenemos los campos que se deben completar al momento en que estamos realizando el proceso. Como primer paso, tenemos el campo denominado ponderación. Este campo va a solicitarnos un valor numérico, no en porcentaje, sino más bien en puntos, que se le otorgará a cada sección. Recordemos que cada sección va a contener una serie de preguntas que los proveedores deben responder. Entonces, el campo de ponderación aplica únicamente para las secciones, no para las preguntas. También tenemos el campo de importancia, en la cual nosotros vamos a delimitar el nivel de relevancia que va a tener cada pregunta con respecto al resto de preguntas. Es decir, qué tan importante va a ser una pregunta o la información que vamos a solicitar en ella con respecto al resto. Como tercer campo tenemos el objetivo de clasificación, en la cual nosotros vamos a poder ingresar un valor porcentual mínimo, lo cual sería, valga la redundancia, el mínimo esperado para que podamos considerar una respuesta o la información que proporcionen a esa pregunta como aceptable. Todo lo que esté por debajo de ese objetivo de clasificación es porque no cumple con nuestras expectativas y por consiguiente el proveedor obviamente no se va a ver favorecido en ese rubro. El porcentaje total es un campo que nosotros no debemos alimentar, sino que se va a autocompletar conforme nosotros vayamos asignando el nivel de importancia, es decir, el campo 2. Por ejemplo, si nosotros decimos que el nivel de importancia para una pregunta es de 10, que es la escala máxima, el porcentaje total de esa pregunta, que es el campo 4, va a autocompletarse, pero con un porcentaje superior al del resto de preguntas. ¿Por qué? Porque esa pregunta va a pesar más. Y el último campo es el denominado clasificación previa. Este campo es muy importante porque nos va a solicitar que indiquemos si la información se va a calificar automáticamente por el sistema o manualmente por el usuario. Entonces, este campo es el que va a delimitar en base al tipo de respuesta que hayamos configurado cómo va a ser esa calificación. De estos 5 campos, únicamente el tercero, objetivo de clasificación, es opcional. El resto de campos es obligatorio que nosotros los parametricemos. Y también de estos 5 campos, únicamente el primero, que es ponderación, es el que se va a parametrizar a nivel de la sección. Los otros 4 se van a parametrizar a nivel de las preguntas que están contenidas en esa sección. Entonces ahora vamos a pasar directamente a lo que es el ingreso al sistema para que podamos ver con ejemplos reales cómo es que funciona este tipo de parametrización, ¿verdad? Vamos a ver dos ejemplos, un ejemplo para bienes y otro ejemplo para servicios, porque muchas veces pensamos de que el sistema
no es conveniente utilizarlo para la realización de negociaciones electrónicas de servicios, lo cual es incorrecto ya que este tema de ponderación de factores es de bastante beneficio al momento de evaluar la toma de decisión de adjudicación de un servicio. Entonces, en el primer ejemplo, que lo vamos a realizar para bienes, específicamente asumiendo de que estamos negociando la categoría de equipo de cómputo. Como pueden ver aquí en el contenido tenemos varias secciones. Como les mencionaba, las secciones van a ser campos informativos en los cuales nosotros vamos a brindar texto a los proveedores para que ellos lo lean y eso les sirva para su participación en el proceso. Entonces, ya que colocamos nuestras secciones informativas, todo lo que es, por ejemplo, una introducción, condiciones comerciales, especificaciones de los equipos, condiciones del precio, vamos a crear una sección en la cual nosotros vamos a solicitar la información a los proveedores. Como pueden ver acá, tenemos un listado de preguntas de la 5.1 a la 5.7 y esas preguntas están contenidas las 7 en una sola sección, que es la sección 5, información a completar por parte de los proveedores. Como pueden ver, este ejemplo representa, en base a lo que conversamos, un nivel de complejidad bajo o inferior, porque solo tenemos una sección configurada y todas las preguntas contenidas dentro de esa única sección. Entonces, entre las preguntas que tenemos, la 5.1 dice cuántos años de experiencia posee en el mercado. Como pueden ver, acá tenemos un campo de una sola línea en la cual el proveedor va a tener un espacio limitado para poder brindar su respuesta. Como esta pregunta, dadas sus características, no requiere de una mayor explicación, podríamos optar por este tipo de respuesta. Mientras que la 5.2, que es la misma pregunta que hace referencia a los años de experiencia en el mercado, vemos que posee un cuadro más amplio. Esto quiere decir que tiene parametrizada un tipo de respuesta que consiste en varias líneas de texto. Mientras que la 5.3, que también es la misma pregunta, si ven, contiene otro tipo de respuesta, en la cual yo le estoy dando a los proveedores un listado de opciones de 1 a 5 años, de 6 a 10 años y más de 10 años. Esto significa que el proveedor va a tener un listado limitado de opciones en las cuales va a tener que seleccionar solamente una de ellas como respuesta. Les muestro este tipo de respuesta para la misma pregunta para que vean que para obtener el mismo tipo de información nosotros podemos tener disponibles varias opciones. En este caso tenemos tres: el texto de una sola línea, el texto de varias líneas y el listado de opciones. En base a lo que les mencionaba, las dos primeras, la 5.1 y la 5.2, al permitir que el proveedor escriba libremente el texto, se caracterizan por ser preguntas de respuesta abierta, mientras que la 5.3 es una pregunta de respuesta cerrada porque el proveedor no va a poder escribir libremente su respuesta, sino va a tener que elegir una de las opciones que yo le estoy proporcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ser preguntas de respuesta abierta, el sistema no las va a poder calificar automáticamente, porque el sistema no va a interpretar si lo que el proveedor está escribiendo es bueno o malo para nosotros. Mientras que en la 5.3, al ser una pregunta de respuesta cerrada, nosotros podemos asignar una nota que el sistema va a asignar automáticamente dependiendo de la respuesta que cada proveedor elija, ¿sí? Entonces quiere decir que en las primeras dos preguntas vamos a tener una calificación un poco más subjetiva porque va a depender de un usuario, mientras que si la configuramos como una respuesta cerrada, estamos llevando esa pregunta hacia la objetividad, porque nosotros vamos a dejar preestablecido cuál va a ser la nota que el proveedor tendría dependiendo de la opción que realice y va a ser calificada automáticamente por el sistema.
lo cual reduce la intervención de los usuarios y también va a reducir los tiempos para nosotros, ¿verdad? Eficientizando el proceso. Entonces la idea es de que ustedes traten de llevar la mayor cantidad de preguntas a respuesta cerrada para reducir esa subjetividad. La pregunta 5.4 nos solicita a los proveedores adjuntar un archivo. Obviamente esta también es una pregunta de respuesta cerrada porque el proveedor va a poder elegir escribir lo que desee en el documento que vaya a adjuntar. Como les mencionaba, el sistema no va a poder interpretar ese texto porque obviamente va a depender de los criterios que cada empresa utilice para delimitar si esa información es válida o aceptable o no. Y por consiguiente también es una pregunta que va a requerir intervención manual del usuario. Después tenemos la pregunta 5.5 que solicita indicar la cobertura de entrega que tenga el proveedor en la región departamental del país. Entonces acá tenemos una respuesta de tipo sí o no. Por consiguiente es cerrada. Estoy dando un listado de opciones. Y el proveedor va a poder elegir si, dependiendo de sus capacidades, una de ellas. Posteriormente tenemos la 5.6 que nos dice indique las regiones departamentales donde podría realizar las entregas de los equipos. Tenemos acá un listado de opciones, pero si ven, el sistema las muestra de forma diferente. Esto quiere decir que entre este listado de opciones nosotros vamos a poder seleccionar como proveedores más de una opción, mientras que en la pregunta anterior solo podemos elegir una de las opciones. Asimismo, es importante que conozcan las características que se pueden parametrizar en las preguntas. Si ven, esta pregunta 5.6 contiene una especie de recuadro que contiene una I de información. Esto quiere decir que hay una condición creada para esta pregunta. ¿Cuál es esa condición? Que esta va a poder ser visible a los proveedores si y solo si en la pregunta predecesora que dice posee cobertura de entrega en la región departamental del país, el proveedor selecciona sí. Entonces, esto quiere decir que el proveedor solo va a poder ver la pregunta 5.6 si y solo si selecciona como respuesta que sí posee cobertura de entrega en la región departamental. Si él llega a seleccionar no, no se va a desplegar la pregunta subsecuente 5.6. Entonces es importante que ustedes también conozcan de estas características porque les puede facilitar eh, la estructuración del contenido del evento y también la obtención de información de parte de los proveedores, ya que van a poder garantizar que los proveedores respondan únicamente lo que aplique a sus características o a sus capacidades. Y finalmente tenemos la pregunta 5.7 que dice en caso de pueda ofrecer una propuesta de valor agregado, favor especificar y tenemos un texto abierto. Quiere decir una respuesta cerrada. Y la última sección, que es la 6, es donde los proveedores van a poder establecer sus precios. Como ven, aquí estamos hablando de otro campo que no es una pregunta, sino es un artículo en línea. El artículo en línea es específico para solicitar precios. Por consiguiente, no es uno de los factores adicionales que vamos a evaluar. Entonces, ya que les mostré estas preguntas de la 5.1 a la 5.3 que pueden ser subjetivas u objetivas, vamos a ver cómo ponderarlas. Para ponderar las preguntas que ya tenemos creadas, que es el primer paso, ¿verdad? Crear las preguntas, ahora las vamos a ponderar como siguiente paso. Acá en la esquina superior derecha, a la izquierda del botón acciones, el sistema nos muestra un texto que dice mostrar. Y lo que está seleccionado es la opción editar artículo. Esa es la que viene seleccionada por defecto o por default.
Si nosotros desplegamos la lista de opciones, vemos que tenemos la opción puntuación. Al seleccionar esta opción, vamos a ingresar nuevamente al contenido, pero si ven, ahora nos aparecen varios recuadros a la derecha de cada sección o de cada uno de los rubros que conforman ese contenido. Si ven, aparecen 5 columnas, que son los 5 campos que vimos anteriormente que se deben parametrizar para poder realizar el proceso de ponderación. Tenemos el de ponderación, el de importancia, objetivo de clasificación, porcentaje total y clasificación previa. Entonces, en este caso no nos sirve a nosotros ponderar las secciones informativas, por lo cual vamos a dejar esos campos en blanco. Lo que nos sirve ponderar son las preguntas que nosotros vamos a solicitar a los proveedores para que proporcionen la información que necesitamos. Entonces, si ven acá, tenemos que para la sección 5, información a completar del proveedor, tenemos un recuadro debajo de la columna ponderación. Si ven, debajo de las respuestas no tenemos este campo. Eso es porque, si recuerdan, les mencionaba que la ponderación se asigna únicamente a nivel de sección y no de preguntas. Entonces vamos a asumir que para esta negociación el 60% de la decisión de adjudicación se va a basar en el precio, mientras que el 40% restante se va a basar en las preguntas o en la información adicional al precio que voy a solicitar a los proveedores. Entonces voy a colocar acá 40, que son los 40 puntos, y en la sección que va a solicitar precio a los proveedores voy a colocar 60, ¿sí? Ustedes pueden colocar acá la cantidad de puntos que deseen. Lo pueden hacer sobre 150, sobre 200, sobre la cantidad que deseen. Aunque yo les recomiendo que siempre traten de hacerlo hacia 100 puntos para que eso cuadre a 100 puntos y así va a ser mucho más fácil. Entonces, ya que alimentamos el campo de ponderación con los puntos que va a pesar todo el contenido que está contenido dentro de esas secciones, vamos a la segunda columna, que es la importancia. Si ven acá, tenemos la misma pregunta 3 veces. Entonces, nosotros vamos a poder asignar una ponderación en una escala de 0 a 10, siendo 0 una importancia nula y 1 una importancia lo más baja, mientras que 10 sería la importancia más alta que le podríamos asignar a este rubro. Entonces, si para mí los años de experiencia que el proveedor posee en el mercado va a tener cierta importancia o cierta relevancia, le voy a asignar una importancia moderada, por ejemplo, de 5. La pregunta 4, que es un documento en el cual los proveedores me tienen que ofrecer la garantía, para mí también va a ser importante. Entonces yo le puedo asignar una importancia de 7. La cobertura que poseen en las entregas en la región departamental es de suma importancia para mí porque varias de mis instalaciones, para fines de este ejemplo, están en el interior del país. Entonces yo le voy a asignar una importancia de 10 a las dos preguntas que tengan que ver con estos términos de entrega. Y el valor agregado no va a tener importancia para mí, para fines de este ejemplo. O sea, es un extra que yo voy a recibir de los proveedores, pero no está incluido dentro de los criterios que yo voy a evaluar, porque puede ser que haya proveedores que no me den valor agregado. Entonces, si yo lo dejo con un número de 0 en la importancia, eso quiere decir que esta información únicamente va a ser para mi conocimiento, no va a tener ninguna relevancia o importancia al momento de la toma de decisión de adjudicación. Todo lo que yo deje como importancia 0, así va a funcionar, no va a ser calificable. Mientras todo lo que yo deje con un número, aunque sea 1, de importancia, quiere decir que sí va a ser calificable porque sí va a tener una relevancia o un peso en mi decisión de adjudicación. La tercera columna, que es objetivo de clasificación,
como les mencionaba, es para que ustedes establezcan un objetivo mínimo o una nota mínima que los proveedores pueden tener en su calificación para que sea considerada como aceptable. Por ejemplo, yo puedo decir que de estos 40 puntos de la sección, yo busco como mínimo obtener el 80% como nota de los proveedores para considerarla como válida. Si ven acá, yo no coloco el símbolo de porcentaje porque este ya lo trae el sistema. Todo lo que no tenga el símbolo de porcentaje es en puntos, así como el tema de la ponderación. Lo que sí tenga este símbolo porcentual es porque el valor que yo voy a ingresar no va a ser en puntos, sino va a ser en porcentaje. Entonces yo puedo decir que en los años de experiencia que posee en el mercado, yo espero como mínimo una nota del 80%, es decir, que tenga una experiencia más representativa. La garantía de los equipos, yo no la voy a considerar un objetivo de clasificación, porque para fines del ejemplo, para mí no hay una nota mínima para la garantía, sino simplemente se tiene que apegar a las condiciones que yo le estoy solicitando. Si es garantía por 1 año o por 3 años, los proveedores se tienen que apegar a ella. Por lo tanto, no voy a establecer un objetivo de clasificación. Como les mencionaba, estos campos de objetivo de clasificación son los únicos campos opcionales al momento de la parametrización, por lo cual yo puedo dejarlos en blanco. La cobertura de entrega a mí sí es de total importancia, entonces para mí en la decisión de adjudicación tiene que ser imprescindible que ellos tengan cobertura en la región departamental, por lo cual yo le voy a asignar como nota mínima el 100% de la nota. En las dos preguntas que tengan que ver con las entregas. Y al valor agregado yo no le voy a colocar un porcentaje mínimo de objetivo. Luego tenemos la cuarta columna que dice porcentaje total. Si ven, acá no tenemos ningún campo que ingresar, porque les mencionaba que este campo se alimenta automáticamente por el sistema en base a la importancia que nosotros establecimos. Entonces, ¿cómo hacemos que el sistema alimente esta columna? Acá en la esquina superior derecha hay un botón que dice actualizar. Y cuando yo dejo el mouse o el cursor sobre ese botón, el, el sistema nos despliega una descripción que nos muestra que va a actualizar los porcentajes. Entonces yo lo presiono y si ven, acá el sistema ya me hizo la distribución porcentual, tanto a nivel de sección como a nivel de preguntas. Como yo en la sección establecí que esta va a valer 40 puntos y la siguiente sección de precio va a valer 60 puntos, el sistema me lo distribuyó en 40% y 60%. Mientras que según la importancia que yo asigné a las preguntas, el sistema les asignó estos porcentajes que sumados van a dar como total los 40 puntos de la sección. Si ven, las primeras tres preguntas tienen los mismos valores. ¿Por qué? Porque yo asigné la misma importancia de 5, al igual que las dos preguntas que tienen la misma importancia de 10. Si yo a todas las preguntas les asignara 10 como importancia, quiere decir que todas las preguntas van a pesar lo mismo al momento de la toma de decisión de adjudicación. ¿Sí? Entonces, si yo le selecciono la misma importancia, vemos que esos 40 puntos se distribuyeron equitativamente entre todas, porque todas tienen la misma relevancia. Si les dejo otra importancia, por ejemplo de 6, a todas las preguntas y actualizo, los porcentajes continúan siendo los mismos. ¿Por qué? Porque estoy colocando el mismo valor de importancia. No importa si yo ingreso que todas van a tener una importancia de 1, de 5, de 6 o de 10, siempre y cuando yo esté indicando que tienen la misma importancia, o es decir, el mismo valor, la columna de porcentaje total va a ser exactamente igual porque va a estar distribuyendo esos 40 puntos de forma equitativa. Pero con una pregunta que yo modifique,
¿sí? A la primera le asigné una importancia de 1. Esos porcentajes se van a recalcular. Ahora bien, con la última columna, clasificación previa. Si ven, hay preguntas que tienen una casilla y otras que no la tienen. ¿De qué depende que la tengan o no? De si es una pregunta de respuesta abierta o respuesta cerrada. Las primeras dos, que tenían una pregunta abierta de texto de una sola línea o de varias líneas, al ser abiertas, el sistema no me permite o no me da la opción para que yo elija si estas van a ser calificadas automáticamente por SAP Ariba. Por consiguiente, no puedo hacer nada con respecto a estas preguntas. Quiere decir que van a requerir de una calificación totalmente manual por parte del usuario. Mientras que la 5.3, que es la misma pregunta, pero yo di un listado de opciones, yo puedo seleccionar que sí quiero que sea calificada automáticamente por el sistema. Entonces se va a desplegar las 3 opciones de respuesta que yo parametricé y puedo elegir. Si el proveedor selecciona que tiene más de 10 años de experiencia, yo le voy a dar el 100% de la nota, ¿sí? Si selecciona que tiene de 6 a 10 años, yo le voy a dar el 80% de la nota. Y si selecciona que tiene experiencia de 1 a 5 años, yo le voy a dar, por ejemplo, el 40% de la nota. Entonces, al momento en que yo ya parametricé estas calificaciones, dependiendo del tipo de respuesta que elija cada proveedor, ahí estoy volviendo ya mi proceso de evaluación más objetivo, porque le estoy quitando la subjetividad que le otorgaría a un usuario al momento de determinar si es una buena nota o una mala nota. Porque, por ejemplo, puede ser que si ponemos a 2 evaluadores, para el evaluador 1, que tenga de 1 a 5 años va a ser suficiente. Entonces él va a poder colocar una buena nota. Mientras que para el evaluador 2, de 1 a 5 años no es lo suficientemente bueno o no es lo suficientemente aceptable. Por consiguiente puede colocar una nota baja. Entonces ahí entra mucho en juego lo que es la subjetividad. Lo que para unos puede ser bueno, para otros no lo es tanto. Entonces, al volver este proceso objetivo para que sea calificado por el sistema, reducimos ese riesgo. Lo mismo con las otras 2 preguntas que son de respuesta cerrada. Son las únicas que nos muestra opción para la calificación automática. Entonces yo puedo decir, si no posee cobertura de entrega en la región departamental, para mí no es funcional. Le voy a asignar una nota de 0. Mientras que si sí posee cobertura, yo le voy a asignar el 100% de la nota. Y con la última pregunta, si ven acá yo tengo un listado de opciones, pero en esta pregunta yo parametricé que el proveedor podía seleccionar no solo una respuesta del listado de opciones, sino podía seleccionar más de una. Cuando ustedes parametricen las preguntas de esa forma, tienen que tomar en cuenta que si colocan 100 en todas las opciones, quiere decir que si el proveedor selecciona que tiene cobertura en las 4 regiones, va a sumar 400. Entonces ya no me va a dar la nota que yo estoy buscando. Entonces eso lo tienen que distribuir dentro del 100% de la nota. Quiere decir que si el proveedor solo me selecciona 2 regiones, va a sacar únicamente el 50% de la nota porque yo necesito cobertura en las 4 regiones. Es posible asignar distintos porcentajes a cada una de las opciones. Por ejemplo, para mí la región nororiente es más importante. Yo le puedo asignar a esta 40%, por ejemplo, a esta 20%, al igual que al resto. De aquí me suma 100. Sí, sí es posible distribuirlo como deseen, siempre y cuando la suma de esos porcentajes de calificación de 100. Entonces, como pueden ver, ahorita ya finalizamos con el proceso de ponderación. Entonces yo puedo ya pasar a lo que es la publicación del evento
O bien en la pestaña de mostrar, puedo seleccionar nuevamente la opción editar artículo y ya regreso a la vista normal que tenía, pero ya quedaron ponderadas esas preguntas. Entonces, como les mencionaba, esta tiene solo una sección en la cual se contienen todas las preguntas. Por consiguiente, solo tuve que realizar un ingreso de ponderación en esta sección. Ahora bien, voy a salir de este evento y voy a ingresar a otro evento que va a ser para el servicio de limpieza. Es un servicio el que vamos a negociar en este caso. Como pueden ver, este es un evento un poco más complejo en el cual nosotros tenemos la sección 5, que es un cuestionario para los proveedores. Y en esa sección 5 nosotros tenemos varias subsecciones. Por ejemplo, la sección 5.1 en la cual vamos a evaluar temas de logística de supervisión y distribución de insumos. Otra subsección que ya va a especificar que nos estamos refiriendo al equipo de apoyo que va a utilizar el personal de limpieza. Y en la 5.1.1.1 viene lo que es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esta es la pregunta y estas son las secciones? Porque las preguntas siempre van a tener un campo de respuesta, mientras que las secciones son únicamente informativas, por consiguiente no tienen ningún campo de respuesta a la derecha. Tenemos aquí la sección también de referencias comerciales, con una subsección y su respectiva pregunta. Acá tenemos que es una pregunta de respuesta abierta porque se requiere adjuntar un documento, y así sucesivamente con varias secciones. Entonces vamos a ir a la vista de puntuación para poder realizar la ponderación. Y al igual que en el tema de los bienes, que era el equipo de cómputo, vamos a tener las 5 columnas con las 5 casillas. No vamos a ponderar todo lo que sea informativo, sino únicamente lo que vamos a solicitar a los proveedores, que sería la sección 5. Si ven acá ya tenemos varios campos de ponderación. ¿Por qué? Porque tenemos muchas subsecciones dentro de la sección principal. Entonces, esto quiere decir de que lo que coloquemos en estas subsecciones va a tener que sumar lo que está en la sección principal. Por ejemplo, si volvemos a colocar que acá la ponderación de esta sección de todos los factores adicionales al precio es de 60 puntos, mientras que el precio va a pesar 40 puntos. Quiere decir que estos 60 puntos los tenemos que distribuir en el resto de subsecciones. ¿Cómo pueden hacer esto? De forma fácil y para que no se pierdan en el camino. Si ven acá las secciones que contienen más factores adentro de ellas, tienen una flecha desplegable, la cual yo puedo contraer para determinar cuáles son las subsecciones de nivel 1, por decirlo así, de la sección principal. Entonces yo voy a tener 4, de la 5.1 a la 5.4. Entonces yo puedo decir, ok, si vale 60 puntos, yo voy a decir que la sección 5.1 va a pesar 10, las referencias comerciales van a pesar 20, ahí ya llevo 30 sumados, ¿verdad? Me faltan otros 30. El programa de capacitación que manejan las empresas proveedores para su personal de limpieza va a pesar 20 y van a pesar 10 la calidad de los insumos que utilicen las empresas para sus conserjes para realizar el servicio. Entonces, yo les recomendaría que vayan una por una, o sea, sección por sección, ya que ponderé las secciones que están en el primer nivel, ¿verdad? Yo me voy ya al segundo nivel. Veo que esta sección 5.1 tiene una subsección, la 5.1.1. Como no tengo más de una subsección, quiere decir que esa subsección va a valer los mismos 10 puntos. Si yo tuviera dos subsecciones, por ejemplo, una 5.1.1 y una 5.1.2, yo puedo distribuir esos 10 puntos de esta sección nivel 1 en esas dos subsecciones.
Con la sección 5.2, vemos que esta sí tiene dos subsecciones, la 5.2.1 y la 5.2.2. Entonces yo puedo decir que la cantidad de plazas que ofrezcan los proveedores va a valer 5, mientras que la experiencia que poseen va a pesar 15, lo cual suma los 20 de esta subsección. Con la subsección 3, programa de capacitación, dice que esa sección va a valer 20 puntos. Y si ven acá, yo voy a tener dos subsecciones. Entonces, para distribuir esos 20 puntos, yo puedo decidir 10 y 10. Ya que despliego cada una de esas subsecciones, veo que todavía tiene otra subsección, ¿sí? Entonces, yo lo que les aconsejo es que vayan minimizando como lo estoy haciendo yo ahorita, para que les sea más fácil ver únicamente el detalle a nivel de secciones y subsecciones, sin considerar las preguntas, porque este campo es únicamente, como les mencionaba, para secciones, no para preguntas, y va a evitar que nos perdamos en el camino y reducir ese nivel de complejidad. Entonces yo puedo decir, esta va a pesar 5 y esta otra subsección, otros 5, que van a sumar los 10 de la sección principal que tiene este apartado. Mientras que el tema de los insumos, en el cual yo voy a evaluar los químicos, las fichas técnicas que posean de los equipos, solo hay una subsección. Por consiguiente, esa subsección va a pesar los mismos 10 puntos que su sección padre. Y después, yo ya voy a poder asignar la importancia a cada una de las preguntas contenidas en cada una de esas subsecciones, ¿sí? Por ejemplo, acá en la 5.1 yo veo que solo tengo una única pregunta. Yo puedo ir asignando ese nivel de importancia que yo vaya requiriendo. Al igual que en la sección 5.2.1, veo que tengo una pregunta. Yo puedo ir asignando esa importancia según lo que yo vaya requiriendo y lo que sea más importante para mí. Puede ser que para unas empresas sea más importante la experiencia, mientras que para otras empresas sea más importante la cobertura y demás. Entonces de eso va a depender. Y el proceso va a ser exactamente igual. Si ven, lo único que aumentó en cuanto al nivel de complejidad es el tema de la ponderación de las secciones, las subsecciones y las subsubsecciones que están dentro de ellas. Entonces lo vuelve un poquito más tardado, pero si ven, no es del todo complejo, ¿verdad? Es bastante fácil una vez le agarran la forma en que debe ser parametrizado. Y finalmente, dado que el proceso es el mismo, ya no lo vamos a realizar, sino nos vamos a ir a la sección 1 de reglas. Para nosotros poder ponderar la información, tenemos que asegurarnos de que la regla que dice activar puntuación en las respuestas de los participantes esté activada. Si esta regla tiene seleccionada la opción no, es decir, que no vamos a evaluar factores adicionales al precio. Por consiguiente, cuando nos vayamos o nos dirijamos al contenido y nos vayamos a la pestaña mostrar, no nos aparece la opción puntuación para poder hacer la ponderación. ¿Sí? Eso es porque en las reglas desactivamos esa finalidad o esa funcionalidad. Entonces tiene que estar siempre en sí para que podamos ponderar. Y nos va a desplegar las siguientes reglas subsecuentes. Método de clasificación predeterminado. Nos aparecen las formas en las que podemos realizar la calificación. Y si queremos que esa calificación sea a ciegas para las respuestas de los participantes. Es decir, que al momento de calificar lo que sea manual, no sepamos qué empresa es la que estamos calificando, sino estamos calificando sin saber a quién pertenece cada una de esas respuestas, lo cual también puede ayudar a reducir una posible subjetividad, aunque eso va a depender del criterio de cada organización compradora. Entonces, si ustedes en sus eventos actualmente no poseen estas reglas activadas, tendrían que dirigirse a la plantilla del evento para poder habilitar estas reglas, porque solo con estas van a poder ponderar esos factores adicionales al precio.
Y finalmente, entre las recomendaciones, ¿sí? Tenemos que siempre es importante segmentar las preguntas en secciones. Si no configuran secciones en las cuales van a contener las preguntas, no van a poder ponderarlas. También, como les mencionaba, reducir la subjetividad del proceso de calificación y para eso vamos a tratar de parametrizar la mayor cantidad de preguntas como de respuesta cerrada. Y finalmente, toda la información que ustedes requieran que no va a influir en el proceso de adjudicación, asígnenle un nivel de importancia de 0 para que el proveedor tenga que proporcionar esa información, pero esa pregunta no va a ser calificable. Y con eso finalizaríamos el contenido de este webinar. Entonces, ahora podrían pasar a lo que es el ingreso de sus preguntas, por favor, si las tuvieran. Vamos a dar ahí 2 minutos para que puedan digitar sus preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo. Ok, vamos a ir respondiendo las preguntas que van enviando. Con la primera que dice, ¿qué pasa si una calificación es menor al objetivo de calificación? Pues lo que va a pasar es de que el sistema va a arrojar la calificación obtenida por el proveedor en color rojo y con un símbolo de alerta para que ustedes, compradores, se percaten de que en ese rubro específico, en esa pregunta en específico, el proveedor no cumplió con el mínimo requerido, es decir, con las expectativas. Entonces, no quiere decir que el proveedor va a quedar descalificado por el sistema automáticamente, sino únicamente va a desplegar ese aviso informativo para ustedes, para que ustedes puedan poner atención en que en ese rubro en específico no se están cumpliendo los objetivos y por consiguiente ustedes puedan tomar la decisión de si descartan al proveedor o no, porque puede ser que tal vez no los esté cumpliendo, pero aún así es algo de poca relevancia para ustedes y por consiguiente no van a, no van a, por decirlo así, vamos a ver cómo lo podríamos decir. No van a, puede ser que no sea el mínimo requerido para ustedes, pero aún así no va a ser de mayor peso, por consiguiente ustedes pueden decidir que sí siga en el proceso. Ahora, con la segunda pregunta, no, perdón, decía que no tenían preguntas. No sé si para Melanie queda clara la respuesta a su pregunta. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar un minuto más a ver si alguien más envía una pregunta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, la ponderación es de 1 a 10. Por ejemplo, si yo quiero que todo tenga un mismo peso en una sección, pongo 3 o 4 o 6 a todos por igual. ¿Y eso tiene alguna diferencia o no importa si pongo 1 o 10 a todas las preguntas de esa sección? Respondiendo a esta pregunta, no importa si yo le asigno una importancia de 1 a todas las preguntas, si yo le asigno una importancia de 4, una importancia de 7, una importancia de 10, media vez asigne el mismo número o el mismo nivel de importancia, todas las preguntas van a valer lo mismo y el porcentaje de la nota que distribuye el sistema automáticamente no va a variar. Entonces, en resumen,
Sí, pueden asignar cualquier nivel de importancia siempre y cuando sea el mismo. Quiere decir que todas las preguntas van a tener la misma relevancia. ¿Alguna otra pregunta que deseen? Recibimos otra pregunta que dice, la importancia entonces, ¿cómo se vería reflejado en la calificación? Es decir, si en una sección que pesa 10 tengo dos preguntas, una con importancia 10 y otra con importancia 5, ¿cómo se vería reflejado? Bueno, en este caso, eh, si recordamos en los ejemplos que vimos en el sistema, habían secciones que tenían más de una pregunta. Si yo le asigno si por ejemplo la sección pesa 10 puntos y yo tengo dos preguntas, una con importancia de 10 y una con importancia de 5, quiere decir que una va a pesar más que la otra. Entonces el sistema le va a asignar proporcionalmente un porcentaje mayor a la pregunta que tiene importancia 10 y un porcentaje menor a la pregunta que tiene importancia de 5. Si quieren lo vamos a ver en el sistema. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a ver, voy a buscar una sección que tenga dos preguntas. Por ejemplo, si yo acá, en esta sección, vamos a ver, en la sección 5.3.2, tengo la subsección 5321 y la 5322. Esta vale 10, ¿sí? Entonces yo elijo, por ejemplo, que esta también tenga una ponderación de 5 y esta otra subsección de 5. Yo le puedo asignar a esta una importancia de 10 y a esta otra una importancia de 5, según la pregunta. Y actualizo para que me muestre los resultados. Como ven en este caso, se muestra el mismo porcentaje en ambas. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo la misma ponderación en cada sección y la sección es lo que manda ese porcentaje. Entonces, en este caso puntualmente, vemos que hay dos preguntas, pero están contenidas en dos subsecciones de la sección principal, por lo cual es el mismo valor. Mientras que si yo me voy al evento de bienes que teníamos, que ahí creo que se va a poder ver mejor por la forma en que está estructurado el contenido. ¿Por qué? Porque aquí hay más de una pregunta por sección. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a la pregunta 1 le asigno un nivel de importancia de 5 y a la pregunta 2 le asigno un nivel de importancia de 10? El resto de preguntas las voy a dejar en 0 para que se pueda apreciar de mejor manera. Y presiono actualizar. El sistema me lo distribuye porcentualmente asignando
un mayor porcentaje de ese 40% a la sección que tiene importancia mayor y un menor porcentaje a la sección que tiene importancia de 5. Entonces, con eso reflejamos cómo lo mostraría el sistema, ¿verdad? Quiere decir que esta importancia va a pesar más al momento de la toma de decisión. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la ruta para consultar el resultado final del proceso? ¿Y cómo podemos saber que efectivamente todos los proveedores ya terminaron de responder para dar el evento por cerrado y poder tomar una decisión? En este caso, nosotros podemos, bueno, o más bien la forma en que funciona el sistema es de que nosotros asignamos una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de finalización de respuestas. Cuando se cumpla esa fecha de finalización de respuestas, el sistema cierra automáticamente y ya no permite más respuestas. Sin embargo, nosotros en el sistema vamos a poder ver el listado de proveedores que invitamos a participar al evento y ese listado de proveedores va a tener un estado. Ese estado va a indicar si el proveedor ya envió respuestas o no. Entonces esa es la forma en que podemos ver si los proveedores cumplieron con enviar sus respuestas en el tiempo establecido para que ya podamos proceder a calificarlas y evaluarlas y así poder tomar la decisión de adjudicación. Otra pregunta dice, en el archivo adjunto, así asigne un porcentaje, ¿no debería tener en cuenta el contenido para saber qué importancia darle? Más que el archivo adjunto, considero que es la respuesta que aparece en el adjunto. Es cierto, la respuesta es la que va a delimitar la calificación que le van a otorgar, pero la importancia que le van a dar a esa pregunta no necesariamente tiene que ir amarrada a la respuesta, porque yo sé, para fines del ejemplo de equipo de cómputo, que la garantía es un tema importante para mí. Entonces, yo puedo asignar previamente cuál va a ser la importancia o la ponderación que yo le voy a querer dar a esa garantía. Entonces, si para mí, al momento de hacer la distribución de los criterios que voy a evaluar y de cuánto van a pesar, yo puedo decir, ok, la garantía para mí es importante, va a representar el 20% de la decisión de adjudicación. Entonces, en base a esa decisión es que ustedes van a asignar una importancia elevada, pero ya dependiendo de la respuesta y del contenido de ese adjunto, es que ustedes van a decidir qué calificación darle sobre esos 20 que le asignaron. Entonces, no es decir tanto cuánto va a valer, sino cuál es la nota que va a obtener. Otra pregunta dice, por ejemplo, si la sección pesa 40% y tengo 4 subsecciones adentro que pesan lo mismo cada una, el peso o ponderación de cada subsección debería ser 25, 25, 25 o 10, 10, 10. En este caso, debe ser 10, 10, 10, 10. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de que la ponderación es en base a puntos. Entonces, como el campo de ponderación es en base a puntos, la suma de los 10, 10, 10 y 10 que suman las subsecciones tiene que sumar esos 40. Mientras que la cuarta columna, que es del porcentaje, ahí sí ya sería 25, 25, 25, porque estamos hablando de que tiene que sumar 100 el porcentaje. Entonces recuerden que cuando hablamos de puntos, tiene que sumar el valor en puntos que agregamos a la sección. Mientras que si estamos hablando de la cuarta columna de porcentaje total, ahí el sistema va a asignar automáticamente esos 25% a cada una de las preguntas para que sume el 100% de la sección. Y ese 100% va a equivaler a los 40 puntos que asignamos en la ponderación. Hay otra pregunta que dice, ¿yo podría usar la precalificación y la postcalificación en un mismo evento? La verdad,
no me queda claro a qué se refiere, pero si está hablando de cuando configura preguntas de prerequisito, ahí ustedes están revisando y aceptando las respuestas de los proveedores. No las están calificando. El proceso de calificación siempre es posterior al envío de todas las respuestas. Cuando configuran preguntas de prerequisito, únicamente van a revisar las respuestas y las van a aceptar, pero no las están calificando o asignando una nota. No sé si a eso se referían con esa pregunta o si no, si la pudieran detallar un poco más, por favor. Eso sería para Elizabeth Gómez. Se pueden utilizar decimales en los puntos. Por ejemplo, si una sección fuera de 40, perdón, que una sección no fuera de 40 puntos, sino de 40.5, sí, sí se pueden usar decimales. Lo único es que vuelve un poco más complejo el proceso porque ya tendrían que estar cuadrando esa sumatoria incluyendo decimales, aunque no es mayor complejidad tampoco, ¿verdad? Pero respondiendo a la pregunta, sí, sí, sí permite decimales en la asignación de puntos. ¿Alguna otra pregunta? O con la pregunta anterior que vimos de la precalificación, no sé si eso respondía a la duda que no me quedó del todo claro. Tenemos otra pregunta que dice, por ejemplo, si en un evento hay secciones que deben calificar equipos diferentes, puedo aplicar una condición para que, por ejemplo, el equipo técnico solo vea ciertas secciones y, por ejemplo, no vea precios. Sí, sí se puede, aunque ese es un tema aparte, porque para eso tendríamos que habilitar en la plantilla el uso de sobres. Sobres le llama el sistema a las opciones en las cuales se puede delimitar. Por ejemplo, si Juan Pérez va a ver la sección 1, que sería considerada como el sobre 1, todo lo contenido en esa sección, y Luis Ponce va a ver el sobre 2, que va a ser la sección número 2, por ejemplo, que va a tener todas las preguntas o toda la información contenida en esa sección y por consiguiente cada uno va a poder calificar las respectivas preguntas dentro de su respectiva sección. Sí es posible, pero eso ya implicaría la habilitación en la plantilla de las reglas relacionadas a los sobres. Los sobres, como les menciono, es la vía por la cual podemos parametrizar que solo ciertas personas tengan acceso a ciertas secciones informativas. Ahora hay una pregunta que dice, ¿podrías mostrarnos cómo validar que sí tenga todo con el 100%? No entiendo a qué se refiere con todo. ¿Podrían aclarar un poco más esa pregunta, por favor, para Sebastián? Ok, aquí una persona me indica que se le fue el audio. ¿Todavía me escucha el resto? Ah, ok, me confirman que ya. Gracias.
Nos dicen acá, la pregunta era que si nos podrían mostrar en pantalla cómo te queda la estructura completa de pesos para validar que los puntos se sumen 100 en total. Ok, perfecto, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ok, como pueden ver ahorita, tenemos acá 4 preguntas que le asignamos la misma importancia de 10. Y si ven, nos suma 10% cada una. Y el total de la sección nos suma 40%. Entonces, esto no se cumple con lo que mencionábamos en la pregunta de hace unos minutos. ¿Pero por qué? Porque tenemos otra sección que también le estamos asignando una ponderación de 60. Por eso es de que el sistema distribuye ese porcentaje en 40% y 60% entre las dos secciones, porque esa es la cantidad de puntos que le asignamos. Si nosotros dijéramos que no vamos a contemplar en el sistema el factor precio, sino que vamos a hacer la evaluación de la sección en base al 100%, en base a los 100 puntos, acá el sistema sí ya me suma 25% para cada una de las 4 preguntas y eso sí ya me da el 100%. Entonces, anteriormente no lo hacía porque tenía más de una sección a la cual estaba asignando una ponderación, pero por eso es que no me sumaba 100. Pero los porcentajes de cada una de las dos secciones sí me sumaban 100. Si todo lo centro en una sola sección, con los 100, con los 100 puntos, ahí sí me va a cuadrar 100 en esa sección porque es la única sección calificable. Ok, entonces con eso vamos a dar por concluida la sesión del webinar, dado que no tenemos más preguntas. Esperamos que haya sido de utilidad y para las personas asistentes que tuvieron o que tienen arriba más bien, la idea es de que se fomente el uso de esta funcionalidad y que la conozcan para los que no la conocían o para los que sí la conocían y que no sabían cómo utilizarla, que ahora ya les sea de beneficio para poder aprovechar sus procesos y, como les digo, orientarlos a un enfoque más objetivo. Tenemos una pregunta para consultar la grabación, ¿cómo podríamos hacer? Esta grabación va a ser cargada en nuestro canal de YouTube que se llama Vivo Consulting. Ahorita antes de que finalice la semana, entonces ingresan a YouTube y buscan el canal de Vivo Consulting y ahí van a poder encontrar esta grabación y también y otras grabaciones relacionadas a distintos webinars o a distintos tipos de servicios que tenemos. Ok, entonces gracias por su asistencia. Eh, Cualquier duda nos las pueden hacer también a través del chat que ofrece el canal y nosotros las podemos ir respondiendo. Que pasen feliz día. Hasta luego.